De alguna manera, los viejos habitantes de la ciudad de Limón siguen esperando la llegada del barco prometido. La flota naviera del legendario Marcus Garvey es un sueño que persiste en un papel rugoso. O en la edificación del Star Line, ese mall primitivo de madera y nostalgia que se levanta en el centro de la ciudad. Bienvenidos a Lunes de Cinemateca. Hoy les presentaremos El barco prometido y una entrevista con su director, Luciano Capelli. When you put your foot on the dock, you could look down into the water. And I got very nervous. We had to draw back. We didn't, I can remember, but it took a long time to get to the boat, but I could see the boat. The boat was a big black and white boat. Puerto Limón, Costa Rica. El imperio del banano empezó aquí, y aquí sobrevive la historia de la Black Star Line, una aventura naviera impulsada por Marcus Garvey. En los años 20, los bananos que viajaban por esta ruta llevaban consigo el sueño de los inmigrantes negros, volver a la tierra prometida. Marcus Garvey came to Limón and he wondered why the Negroes can't get together and one day form something. So he went around with a dream, a big dream. He had a dream that the Negroes could all work together, make their own steamship line, have their own factories, and go back to Africa one day. Marcus Garvey comenzó aquí en Costa Rica, con el idea. Marcus Garvey vino a Limón 3 veces. Incluso trabajó en las fincas bananeras. Se hizo como periodista también. Es que era muy inteligente. Yes, boy, this is the history of Marcus Garvey. Yes. In the year of 1910, Marcus came here to Limon. He works with the Banana Fruit Company with the rest of all
He worked with the United Fruit Company as a timekeeper from one farm to the other, from one place to the other, and because he was fairly educated, so he had lots of followers here. Marcus Garvey fue checador de horarios, el puesto más alto al que podía aspirar un empleado negro. Se involucró en los conflictos laborales de la época. Fue activista político y sindical. He saw the way the Negroes were treated, and knowing that slavery was abolished, that the people supposed to be treated better. Yes, tell him. This is the history of Marcos. En esa época, Limón tenía todas las características de un enclave. La aristocracia bananera por un lado, los inmigrantes afrocaribeños por el otro, sin más opción que trabajar en las plantaciones y aspirar a cambiar el curso de las cosas, contemplando los vapores de la gran flota blanca de la United Fruit. You want me to tell you how it happens to me? How black man was getting free. They wanted now to celebrate. The sea, in some sense, is the connection because my father was born in St. Anne's Bay, and that's a town right on the north coast of Jamaica, and he was born in the hills. So he used to spend a lot of time looking out at the sea, just as we are here. You can, visualize the connection to the rest of the world. En las casas, en todas las casas, habían dos fotos que no faltaban en la pared. Y era la reina Victoria, los reyes de Inglaterra y Marcus Garvey. Y este hombre siempre andaba vestido como un coronel. To me, as a child, he was a large man, but as I grew up, I realized that his physical stature was not big. He was about 5'4". He was somewhat heavyset, and the major characteristic about him was his presence. He was very confident, he was very intelligent, very courageous, and he had penetrating understanding. I just can't remember everything. But you could sing. If you sing it. I try to, but it's not as correct as when I used to do it when I was a boy, 26 years old. Ethiopia, the land that have our fathers, the land where the God loves to be. As dark clouds of night, southern gardens, Garvey se asentó en Harlem y desde ahí propuso conquistar el mundo de la navegación. Universal Negro Improvement Association was founded in 1919 by the Honorable Marcus Garvey. With in excess of 6 million people. I mean, this is the largest mass movement of African people, certainly in this century. Se valía de un periódico, el Negro World, pero su principal vehículo de propaganda fue una línea de vapores tripulada por marineros negros y sostenida por una raza dispersa. The Black Star Line Corporation presents every black man, woman, and child the opportunity to climb the great ladder of industrial and commercial success. We don't remember nothing at all about the steamship company because we were children. You understand? And all the elderly, all my parents and other people that was there, all of them died out. So we could give no explanation of the ship. Because we can give nothing like that. Those are gone before well.
¿Aquí opera la Black Star Line? No, el Black Star Line no existe, se hundió. Pero siempre queda la asociación. Por alguna extraña razón, el vínculo de Marcus Garvey con Limón sigue siendo muy fuerte. Un edificio anclado en el centro de la ciudad que los pobladores llaman Black Star Line. Yo recordar de chiquillo cuando me contaron que Marcus Garvey vivía aquí en Limón, por ciertamente 400 metros de aquí, y trabajaba en el muelle Bananas, y seguro ahí tuvo la visión de la unidad de los negros. Lo que escuché al respecto de los barcos, de que venían, su finalidad era de llevar de nuevo a los negros hacia África. Pero por una u otra razón, o desgracia, el barco tuvo traspiés en alta mar. En sí no sé mucho de los barcos, nada más escuché el nombre del Black Star Line y para muchos de nosotros al mencionar ese nombre pensamos en este edificio. Then everybody started saying from door to door, "It's a boat from the Black Star Line. There's a boat from the Black Star Line." And everybody that heard ran out and started to run toward the dock to see the boat. Todos los días, la bahía de Limón amanece rodeada de cruceros y buques mercantes, esperando tocar puerto. ¿Por qué entonces tanta excitación alrededor de un barco? ¿Qué lo hacía diferente a los demás? Amos Sol nació en Jamaica, envejece en Limón. Es un viejo seguidor de Marcus Garvey. I can tell you about it. When the ship came in, all the colored people, not only in Limón, but from the land towns, came down, and we had the docks open, the gates were open, and the place was crowded. All the colored people went down to see the ship. So they started the Black Star Line, where they had a couple of ships. Two of them came here to Costa Rica, and the folks, of course, was very much interested in the ships, and they started to sell shares for the ship. Estaba vendiendo unos, ¿cómo se llama? Acciones. Si no me acuerdo el año que vinieron, que vino uno o dos barcos, así, no me acuerdo el año. ¿Pero qué le contaba a su mamá? Pues todo el mundo, todo negro quería subir ahí al barco. Well, it was like any other ship, like the United Fruit Company ship. Well, I know they had the ship painted black. El edificio de la United Fruit está ocupado por compañías de estiba y agencias marítimas. Alguna vez fue el motor del imperio del banano. Hoy es el recuerdo de una bonanza que se esfumó de Limón poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En su labor de espionaje, la United Fruit fue el mejor historiador de la época. La correspondencia con las divisiones del sur estuvo guardada en esta caja fuerte. La documentación desapareció de aquí. Lo poco que logró recuperarse revela que el movimiento de Garvey recaudaba $2,000 mensuales en la provincia de Limón.
Give me some chance, I'll look around for it. En la sastrería de Barton, algunos libros tenían años de no ser abiertos. Perdidas por ahí, aparecieron las memorias de Hugh Mulsack, un capitán de la Black Star Line. In every port, we were afforded the welcome of conquering heroes. There was no cargo to be loaded or discharged. The Yarmouth was simply being used as a propaganda device for the recruitment of new members. Mulsack fue segundo de a bordo en el Yarmouth, un viejo barco algodonero sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Fue rebautizado con el nombre de Frederick Douglass. From the time the talk get on the street, all black people was feeling nice. They wanted now to celebrate the day of the great man Marcus Garvey. Marcus Garvey is a great La compañía bananera trató de impedir el atraco del Douglass por temor a un alzamiento. Meses antes, había prohibido la circulación del Negro World. When I saw the ship, I was 8 years old. 1920, I was just 4 years old. And it couldn't be. It couldn't be. It's not. There's 2 ships came to Port de Monde. Frederick Douglass first, and another ship. I'll try to get the name of the ship that came in 1924 for you. ¿Cuándo vino esos barcos? Bueno, uno es en el año 1920. 1920 ya no tengo esa información, lo lamento mucho porque está fuera del control nuestro. Han habido varios barcos hundidos aquí, cuyos cascos han estado ahí, a la orilla del puerto, cercano donde está el polideportivo construido. De esas naves corren rumores, no hay a ciencia cierta si se sabe si pertenecieron o no a la compañía naviera de Marcus Garvey. I'm African. I was brought here. Now, I play music to the sea and think about boats. That boat. Somebody sent me here because I am looking for the memory of Marcus Garvey, and somebody tell me that ships are from the Black Star Line. Well, you know, I've talked to many people in Le Monde too, and sometimes they have a very strange way of telling you the answer that you want. And looking at that boat, it's almost the complete story of Marcus Garvey. The boats, a long time ago, contained all the memories and all the technology of a people. Boats moved people from one place to another in the Nile. They helped discover a civilization. Egyptians talk about boats that carry the sun. And Marcus Garvey talked about boats carrying people back to a place where they were taken from. And so Africa is everywhere African people are. And this is a realization, perhaps, in Le Monde, where Marcus Garvey came to visit, has been forgotten. Es curioso que 80 años después de haber iniciado su odisea política y naval, el hijo de Marcus Garvey llegue al punto de partida de su padre y se encuentre con este edificio. Liberty Hall, UNIA, Black Star Line. La gente prefiere llamarlo Blacks. He's the man. Yeah, he's the right guy to see. Okay. Step right in. Okay, I don't know about the camera. Okay, it's a pleasure meeting you. How are you? Yes, but this is another young man. He couldn't
un barbero custodia el edificio desde hace 50 años, Alfred King. King y 14 oficiales han cuidado el vestigio de una aventura que la mayoría ha olvidado. I'm impressed. I hope so. What's supposed to impress you more? Your father started here. Yes, I'm impressed by that too. Father started here. 1910. You better believe it. Before you were born. Before I was born. Esta es la parte visible de la historia, la que se mantiene a flote, la que todos celebran. Su fundador deambula en las paredes. Who's that guy there? That's your daddy. From the days of Marcus Garvey, who took the Negroes from slavery, and from the time the Negroes get free, they say to hell with Marcus Garvey. Oh boy, sound him, man. Oh yeah. El Blacks es el pulso de la ciudad. Todo pasa por aquí. Bodas, bautizos, graduaciones, funerales y concursos, pasiones políticas y amorosas. Alfred King es ante todo un hombre de veladas. Barbero graduado en Brooklyn, promotor de los carnavales, preside la variante local del movimiento de Garvey. Entre ellos. Y nos dijeron que uno quería vender la asociación. Y yo y Mr. Sinclair y otros jóvenes entró a calmarlos. El presidente ahí cerraba las puertas a la gente. Se puso como dictador. Tuvimos que pelearlo para entrar ahí. Y ahí empezamos. Cosas culturales, cosas que podemos hacer por los miembros, ayudarles y a enterrarlos cuando se mueren. Varias veces hay entierro y no hay plata. Yo tengo que asumir todo. Para Vernon Sinclair, el suyo es otro tipo de arte. Pero este es un arte. Sinclair es el vicepresidente del UNA, una vocación racial que heredó de sus padres. Ay, ay, ay. Estoy clavado hasta que estoy resentido ahora con mi raza. Peor con la juventud. ¿Por qué? Y hay pues que no asisten, no contribuyen con el causa. Ahora solo es bailar ellos, bailar nada más. Y dígame, ¿cuál es esa causa? One God, one aim, one destiny. En 1920, Marcus Garvey se proclamó presidente provisional de África. Which essentially was a government in exile to rebuild Africa and African nations. You said, where are the men of big affairs? Where's the African government? Where's the Navy, the Army, statesmen, etc.? Where's their home that they can produce for themselves, etc.? And he felt that it was his destiny then to help to rebuild that. $25,000 delegados de América, África y el Caribe se reunieron en Harlem para abogar por los derechos civiles de 400 millones de negros. La consigna fue: los derechos no se piden, se toman. One of Marcus Garvey's mistakes was when you speak of Back to Africa, when he could proclaim himself president of Africa. Setting up himself, well, he didn't set himself up, he was voted as provisional president of Africa, is not some sort of act of buffoonery. He was President General of the Universal Negro Improvement Association and of the African Communities League. And he was Provisional President of Africa. That was the title that he had. And Africa is a great big continent. Garvey incorporó un cuerpo de legionarios, la Legión Universal Africana, y uno de enfermeras, la Cruz Negra, todo con la idea de contribuir a la liberación africana
y fundar una colonia en Liberia. That was the plan, that all the Negroes would go back to Africa, and the Black Cross nurses were nurses prepared for any emergency. But they never did go to Africa. And they never did serve here. Here, they were only prepared. Y dígame, ¿cuál es esa causa? La causa que los demás no entienden y que ustedes Bueno, entienden. la causa era para, ¿cómo le digo? Un crecimiento de la raza, por un crecimiento de la raza. E is equal and equality. Why you but now we all are free. And then we'll spell out together Marcus Garvey forever. G-O, G-O, G. Thomas Erskine no había vuelto a estos talleres en años. Erskine entregó su vida al ferrocarril y al movimiento de Marcus Garvey, donde empezó como Boy Scout. I had belonged to the Cubs group. I grew in the Cubs group. But I get to second troop. After that, I go to the King Scout, they call them. What was the function? Drilling and practicing with wooden rifles. How to make bayonet charges and other things. Bandera, himno y un conjunto de símbolos aún dan vueltas en el inconsciente, en los armarios y en los desfiles del Día del Negro. We will never get dismay if the devil is in the way. We are traveling on to Ethiopia land. Up, you mighty race. Fue la frase que movió al mundo entero. Marcus Garvey va a ser el hombre que decide meterse a la historia africana. Usted sabe que la historia es como el hilo conductor. Es la que nos hace volver a ver hacia atrás con dignidad o nos hace volver a ver hacia atrás con vergüenza. So Garvey's dream helped to stimulate the people and helped to stimulate the Negro race to give respect to the race. Because coming down from those days, you'll find that the history of Negroes is not just a little history. En Limón, la historia tiene un tiempo biológico. Desaparece con los protagonistas. Lo mismo ocurre con los grupos que se supone deberían conservar la historia. Todo el funcionamiento del Blacks ha girado en torno a una especie de secreto institucional o qué sé yo, una sociedad cerrada en donde las personas no ingresan porque los líderes y los miembros activos actuales creen que hay un secreto que tienen que esconder, al cual la gente nueva no tiene acceso. El Black Star Line. De una u otra forma todos tenemos que ver algo con el Black Star Line. Un lugar creado para la gente caribeña que venía a la Jamaica en sus tiempos, impulsado por el señor Marcus Garvey. ¿Ustedes
es del Black Star Line, de la línea naviera. De nosotros los limonenses. Una cultura que legamos de los jamaiquinos, digamos es como un mall primitivo. Lo que más intriga es la fidelidad de estos personajes al lugar, al UNA, a lo que representó alguna vez. Año con año repiten el mismo ceremonial. Son los custodios de un arca que extravió el rumbo, los depositarios de una idea, los que a su modo preservan el legado del líder jamaiquino desde un ángulo que los demás no logran entender. Of a speech by our leader, Honorable Marcus Garvey, before he died. En este núcleo microscópico sobrevive la utopía que movilizó a millones de personas. King y sus 14 oficiales siguen sus propias motivaciones. It was founded and preserved to remain. Because I am black and I want to see my black people exist. Marcus Garvey lived it here for us, so we are standing on it and we will stand until we die. All the black people in Lemon are right down. We once were standing on our legs here, but not again. The boat Blow came early in the morning. Most of the people stayed on the docks looking on the boat. The boat was very beautiful and everybody was very excited. My grandmother couldn't run so fast because I was afraid of the boards, the two boards in the dock. Don't be so close together so you could look down into the water, and I was very afraid. Where we are walking here now, what I can explain, tell you, you have two men, they're taking the both of us photo. Taking photo with I and you. Not photos. It's a television. Caribbean Ocean. En 1921, Garvey emprendió una gira por el Caribe para cumplir su máximo anhelo, comprar un transatlántico, el barco madre, el que debía transportar los colonos al África. Right back to Africa, all black man, boy. Garvey provocó manifestaciones de euforia en Cuba, Jamaica, Panamá, Costa Rica y una intensa movilización del Departamento de Estado norteamericano. In the year of 1921, Marcus was making plans to take back home. Take back home all of the black man. Take them home back to Africa. Where we lived when I was... Profesor de inglés y música, Sylvester Cunningham ha tocado en todas las iglesias de Limón. Es el miembro más antiguo del movimiento de Garvey. And you live the same house, in the same house? This house. We lived in the same house. Oh. And
I remember that Marcus Garvey lived for a couple of weeks in the center room on top. And African Communities League of the World. You may ask, what organization is that? It is for me to enforce you that the Universal Negro Movement Association is an organization that seeks to unite into one solid body the 400 million Negroes of the world. Now I understand that my dad spoke at the stadium over here. Yes. He just walked across? Yes. Marcus Garvey was a worker for the United Fruit Company. And he knew the ups and downs of the people, and lots of people knew him. So it was a happy reunion. Mr. Cunningham was telling me about his, not so bad. when he was a little boy of 6. I was a little girl. And Marcus Garvey came in 1921. Yes, yes. You was at what age? I was a little girl guy. When was that? At the UNA. That's right. But when was that? What year? I couldn't remember now. Okay. You know how old I am now? 89. 89? Mr. Cunningham, what's your first name, sir? Benjamin Sylvester. Ah, good British man. Mine is Julius Winston. You are what? I'm Julius Winston. My brother is Winston Dooley. The English like those big names, you know. Marcus Garvey estaba en el apogeo de su carrera y en el principio del fin. En Estados Unidos, el gobierno inició una persecución en su contra. En Costa Rica, la United Fruit lo recibió como un estadista. Only the Negroes that were sick was absented. Every Negro was out there. En 1921, cuenta mi abuelita, ¿verdad?, que hubo tantísima gente en esa plaza pública que me acuerdo muy bien que ellos lo compararon, usaron el símil de que había más gente que en la arena del mar, que nunca antes nadie había logrado reunir tantísima gente en Limón que cuando vino Marcus Garvey. That it was a vast conflagration of people who came along just to see Marcus Garvey. La compañía bananera siguió desde este edificio los pormenores de la visita. La gerencia pretendía congraciarse con los trabajadores en momentos de intensa agitación laboral. Los escenarios de la época hoy están vacíos. Según reportes de la United Fruit, Garvey recaudó más de $50,000 en 3 días, un impresionante esfuerzo de los peones bananeros por ayudar a comprar el barco madre. We stood for a long time outside, looking on the boat, everybody talking, and sometime after, some men came off of the boat and started to march up, and everybody marching behind them to hear what they say. The message was that this was one of the boats that would take us back to Africa.
that boat, when it began, had a very bright future, came from a place that was advanced in all its technology. But something happened, the weather changed when man or machine didn't expect it, and it ended up there. Maybe just like the dreams of Marcus Garvey ended up there. But we're here now, and we're talking about the memory of Marcus Garvey. And the people that Marcus Garvey was talking to are pretty much in the same place they were then. But something happened in the weather. Something changed, and the boat sank. The plans were very good, but Marcus Garvey, he wanted to do everything at one time. And the steamship company, the shares were sold, the barge ships, but as the Spaniards, I was saying, zapatero a sus zapatos. No? He didn't know anything about the ship. He didn't know anything about the value at the time. But the company that sold him the ships just pulled off a trick on him and sold him. Most of them was in bad condition. The FBI and perverted people like J. Edgar Hoover had an interest in destroying the Garvey movement. And there was documentation from as far back as 1919 when there was an internal memo by J. Edgar Hoover saying that there's a Negro agitator up in Harlem and we have to get him. This man, this little black man, growing too fast. And that's why he put a wedge between the people, and then the association started the funk. El cerco iba cerrándose. A su retorno a Estados Unidos, el gobierno trató de impedirle la entrada al país y emprendió maniobras para frustrar la compra del transatlántico. My father bought 3 shares, one for my brother, one for my sister, and one for myself. But the ships disappeared off the water, so those shares are no good again. But you have any paper right now to show up no that? record You to see? show up those things. Because you can't everybody give no fail after the information. ship fail. Everybody get broke-hearted because you never get back not even 5 cents. That's what happened. And then after the vexation with everybody, nobody speak about it again. Garvey fue arrestado en enero de 1922, acusado de vender pasajes en una nave inexistente. Advance, advance to victory, let our free soul be free. Advance to meet the foe. Advance to meet the foe with the might of the red, the black, and the green. Aún hay cosas que no concuerdan en esta historia. And another ship that came in 1924. Si Marcus Garvey fue arrestado 2 años antes, si la Black Star Line quebró casi al mismo tiempo, ¿de dónde sale ese otro barco que los viejos pobladores aseguran haber visto? One. So many, but I could remember one. The first one because I was in town, which was General G. W. Cortez. You saw that ship?
Yes, I was a girl's guide. She was in the Black Star Line. Yes, was a little girl, but my mother and father, they put me there. I was girl's guide at the time. Mrs. Sarah, do Hello? you remember the chimney of the ship? Yes, it was 3 colors, the red, the black, and green. It was a modern ship. Well, it was built, they said, in Germany. ¿Dónde navegan los barcos de la Black Star Line? ¿Será que la memoria de Limón inventa más barcos de los que realmente existieron? Nos está ingresando en estos momentos información. En el Black Star Line, dice Black Star Line Ship Company, se está rifando a todas aquellas personas que lleguen con acciones de $5 que compraban los abuelitos para aquel entonces, a contribuir a adquirir barcos de la legendaria compañía naviera fundada por Marcus Garvey. Mr. Cunningham buscó en sus papeles y recuerdos de familia. Las acciones que su padre compró desaparecieron como desaparece todo en este puerto. This fellow here. This one is dead. This one is dead. This one is dead. This one is me. This one is dead. Just these two are up here are alive. My brother and myself. I had one for $1 million. Where did you find it? In my wardrobe. I hide it in my wardrobe. For how many years? Que los años cuesta mucho conservar estas cosas. Y esto es del año 21, 18 de abril del 21. Usted sabe que esta fecha fue cuando Marcus Garvey vino a Limón. Bueno, no podría decirle algo de esas historias porque hay muy poco conocido de esas historias. This boat, the boat here, where to take us and carry where they want to the nations. So the nations had to look after me, help me, in anything I want. They ask me, and so that's how Marcus Garvey explained it, that we could get help from them. But I never expect that. I never, because they told us that these papers are not good. It have no use, throw it away. But I say I'm not throwing away my own, because never can tell one day. Everybody talk about that one day the boat would come back and they would talk more about going back to Africa. Something happened, we don't know. The ships were lost. They never returned. I cannot walk and talk. I cannot walk and talk. You still nervous? I'm still nervous. Don't be nervous. That way, it's just something psychological. That's because they... It's better floor now than when it... Than formerly. Than formerly. My grandmother brought me to see the ship. Well, I didn't come on the dock to see the ship.
but I stayed on the hills and I saw it. What was the name of that ship? It's just Black Star Line because they had just about 2 ships. But it was a good-sized ship. Seems like I'm seeing better than you. But you are hearing better than I. Gracias por estar con nosotros. Esto es Lunes de Cinemateca, el programa del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Cine y del Canal 13 de Televisión. Un Dios, un propósito, un destino. Esta expresión de uno de los personajes del Barco Prometido, la película que acabamos de observar, retrata fielmente la filosofía de este filme, la línea central del argumento de esta película de Luciano Capelli y de Yasmín Ross. Hoy contamos en Lunes de Cinemateca con la presencia de Luciano. Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y quisiera que nos contaras cuál fue el primer acercamiento de Luciano y de Yasmín y de los realizadores del Barco Prometido con Marcus Garvey y con la Black Star Line. Bien, yo no sabía nada de esta historia, como creo la mayoría de los costarricenses, y no conocía tampoco a Yasmín Ross. Fue conociendo a Yasmín Ross que estaba investigando esta historia desde hace 5 años para escribir una novela, que descubrí esta historia de Marcus Garvey. Ella me la contó, a mí me pareció una historia extraordinaria, pero lo que más me pareció extraordinario fue después conocer los personajes, estos viejos que hemos visto, conocerlo en persona, encariñarme con ellos, intentar entender cómo habían podido vivir 80 o 60 o 50 años con este mito y todavía mantenerlo vivo, ¿verdad? Esta fue la cosa que más me emocionó y que creo nos motivó a contar esta historia, porque, bien, de historias excepcionales y insólitas como la de Marcus Garvey hay muchas, pero lo que es muy difícil es encontrar personajes como que la encarnen, que le den cuerpo, que le den sentido del humor, que le den vida, ¿no? Y estos viejitos son realmente extraordinarios. Bien, eran porque muchos de ellos ya se han muerto. Claro, entonces el momento que nace la idea de hacer la película, obviamente ya estaba el sustento de la investigación de Yasmín, como para pensar en pasar, además de la novela, que se hizo la novela, al guión. Sí, exacto. Bien, ella escribió la novela y la novela ya estaba casi lista, pero siempre teníamos, con respecto a la novela, como una sensación de pérdida, de haber perdido toda esta vida de estos personajes, su vivencia, su simpatía, su cultura, porque son todos personajes que expresan profundamente un tipo de cultura que está desapareciendo de Costa Rica y de Limón también, muy ligada al Imperio Británico, muy ligada a la cultura jamaiquina,
de otros tiempos, ¿no? Gente muy elegante, muy refinada en el habla. Es decir, entonces, en algún momento Yasmín intentó meter en su novela muchas citas de los personajes, etcétera, pero después se dio cuenta de que no funcionaba. Entonces yo dije, hagamos un documental. Bien, ella ya lo había sugerido en algún momento, pero a mí siempre me había parecido una locura, pero llegó un momento en que a mí también me pareció que se podía hacer y empezamos a buscar financiamiento, escribimos el guión. Y bien, claro, había una investigación increíble hecha que difícilmente uno puede contar en un documental con una investigación tan amplia porque costaría realmente mucha plata, ¿no? Claro. Entonces, esta era un poco la fuerza también de esta historia, yo creo. Sí, además de Julius, el hijo de Marcus Garvey, que aparece en la película, las hermanas Fowler y los otros viejos y viejas queridos limonenses, que son los que esperan, de alguna manera todavía esperan a Marcus Garvey, o por lo menos el regreso del barco prometido. Sí, a mí lo que me fascinó tanto de esta historia, bien, digamos, yo creo el tema que se refleja en el final, digamos, esta relación entre la memoria y el mito, como una vida pueda centrarse alrededor de un mito que se mantiene como una cosa viva, que da razones de vivir todos los días de alguna forma, ¿no? Nosotros nos topamos en algún momento, bien, la anécdota de las acciones es muy divertida porque en realidad esta historia parecía una historia fantasma en Limón, ¿no? Entonces, y nunca encontrábamos nada escrito, ningún pedazo de prueba que hablara de Marcus Garvey en Limón, es decir, de la relación con la gente, porque claro, existía correspondencia de la United que hablaba de Marcus Garvey, existía un montón de documentos, pero algo que la gente hubiera tenido en las manos, como para sustentar este mito, nunca lo encontramos. Se nos ocurrió hacer una rifa en Radio Casino y dar un premio a quien entregaba acciones de la Black Star Line. Y entonces aparecieron varios personajes que tenían acciones y sobre todo apareció esta viejita extraordinaria que ahí así da la impresión como que siguió esperando toda la vida, ¿no? Que estas acciones eran como su tesoro que tenía escondido, además en una caja de habanos, todas selladitas y todas guardaditas, era muy conmovedora. Claro. Este documental es del año 2001, ganó 3 premios en la muestra de cine y video costarricense, mejor documental, mejor sonido y mejor guión. ¿Cómo fue el proceso de la filmación con Fernando Montero en la fotografía y Nano Fernández en el sonido, Luciano? Bien, el proceso de la filmación fue un proceso bastante complejo porque si se han fijado en el documental reflejamos como 3 momentos diferentes en el tiempo, ¿no? Porque bien, el filmar en agosto era fundamental porque en agosto es el Día del Negro y las ceremonias que ellos hacen. Después antes filmamos en junio me parece, después en agosto, después en octubre por los carnavales y después volvimos a filmar en noviembre porque se nos apareció el hijo de Marcus Garvey por una de estas casualidades de la vida, es decir, este documental está lleno de milagros, su realización, porque un día estábamos en el hotel y nos robaron todo. Entonces le robaron a la productora, que era Ana Alarcón, le robaron la billetera, el teléfono celular y toda la plata que teníamos. Entonces nosotros estábamos ya almorzando en el restaurante cuando nos dijeron y nos dimos cuenta que estábamos sin un 5, era el penúltimo día de filmación. Entonces ahí en el restaurante conocimos al dueño del restaurante que nos hizo crédito, que nos ayudó, que nos prestó plata, un tipo desconocido simplemente porque supo que estábamos filmando un documental sobre Marcus Garvey. Este tipo 3 meses después nos llamó diciendo, ¿quieren entrevistar al hijo de Marcus Garvey? Lo conocí en Nueva York y si quieren él está dispuesto a venir a Costa Rica. Entonces, claro, nosotros teníamos ya prácticamente filmado todo y dijimos, sí, claro, lo vamos a filmar. Entonces fuimos a Limón, el hijo de Marcus Garvey, que está ahí en este momento, llegó, fuimos a Limón, hicimos la entrevista con él y algunas escenas en el Blacks, etcétera, etcétera. Y aquí viene la segunda parte de la historia extraordinaria.
terminamos la filmación en el mismo hotel donde nos habían robado. Empacamos todo, metimos las cosas en el carro y nos vamos. Cuando yo llego a Guapiles, digo, ¿alguien cargó la caja con los cassettes? Caramba. Y Kate dice, sí, yo la metí ahí arriba. Entonces yo me paro, empezamos a revisar, no estaba la caja con los cassettes. Volvemos a Limón, buscamos por toda parte, no estaba. Seguro alguien había agarrado el salveje, lo había dejado en el suelo y nos fuimos con el carro y el salveje estaba ahí. Así que habíamos perdido la entrevista con Julius Garvey, que ya se había ido. Entonces yo empiezo a editar esta entrevista con Jasmine, nos metemos a editar, editamos, etcétera, etcétera. El documental no nos convencía mucho. 2 meses después, cuando la edición está completa, me llega un día una llamada de la Embajada de Italia diciendo, mire, aquí nos han entregado su pasaporte y unos cassettes, un señor de Limón. Entonces bien, reencontramos al hijo de Marcus Garvey. Caramba, sí, había que incluirlo. Volvimos a editar todo el documental. Caramba. Y bien, fue una historia son bastante peripecias complicada. Sí, cómicas y dramáticas. Exacto. Cómicas ahora, dramáticas en su momento. Sí. Ahora, Luciano, hay una gran relación de Luciano con la zona atlántica desde antes del barco prometido. ¿Es así? Bien, a mí siempre me gustó el Atlántico, me gustó su cultura. Yo siempre iba allá desde cuando llegué aquí en el 87, al comienzo de vacaciones. Y bien, digamos que en realidad mi relación profunda con la zona atlántica, es decir, con la gente de la zona atlántica, empieza con el barco, con meterme a las iglesias. Yo creo que las iglesias fue uno de los lugares que más me emocionaron. Yo soy ateo, nunca he ido a la iglesia después de los 12 años, pero las iglesias de Limón sí me conmocionaron mucho. La relación con la gente, cómo te acogen, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer a estos personajes y digamos, a entrar en esta cultura. Antes para mí el Caribe era un lugar de vacación extraordinario, pero nada más. Claro. Y bien, me enamoré un poco de la gente de Limón y de esta como fatuidad de Limón, donde todo se pierde, llegas un día, una cosa ha desaparecido, otro día ha desaparecido otra, ¿no? Entonces como me obsesioné un poco también como en el barco, con el tema de la memoria y de las cosas que desaparecen, entonces hice un trabajo fotográfico sobre Limón y publicamos un libro con Jasmine sobre un poco la historia del Caribe, porque bien, este es un mal de Costa Rica, yo creo, ¿no? Todo desaparece demasiado rápido. Y yo que vengo de un país donde nada desaparece y no puedes ni abrir una ventana en el palacio donde vives, porque es un palacio de 1500 y está absolutamente prohibido, entonces, no sé, esta cosa de estos símbolos históricos que desaparecen, de esta sensación del pasado que ya no está, siempre me ha fascinado mucho como tema y bien, Claro. en este he trabajado un poco. Por dicha, y de alguna manera, tanto los televidentes de Lunes de Cinemateca y los costarricenses en general, pues seguimos viendo el Black Star Line, ese mall primitivo, como lo califica uno de los entrevistados en la película, que no ha desaparecido, que está ahí como un símbolo, como el centro de Limón, ¿verdad? Ese viejo edificio. Luciano, ¿cómo llegaste a Costa Rica? ¿Por qué razones? Bien, yo llegué aquí como mucha gente persiguiendo una mujer que ya no me quería. Pero... Eso nos ha pasado a todos. Pero digamos, la cosa formal fue que vine a trabajar para la cooperación italiana. Antes en el Centro Gandhi de la Universidad para la Paz y después en el SECADE. Y después nada, me enamoré del lugar, más que todo del mar. Y sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como realizador cinematográfico en nuestro país? ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes que sentís que hemos enfrentado o que ha enfrentado Luciano Capelli en este proceso de realización audiovisual en Costa Rica? Bien,
es decir, cuando yo llegué, yo era más un crítico cinematográfico que un cineasta, ¿verdad? Yo estudié semiótica, crítica de cine, todas estas cosas, me gradué en historia de cine, hice algunos documentales antes de venir para acá, para la RAI, sobre todo sobre movimientos estudiantiles y cosas de este tipo, pero digamos no era un cineasta. Yo he aprendido aquí, creo, lo que he aprendido en cine. Sabía mucha teoría, pero muy poca práctica. Bien, aquí ha sido relativamente fácil, porque bien, claramente cuando yo llegué había muy poca gente que hacía cine, entonces había mucho espacio, cosa que ahora no hay. El problema del financiamiento y de la cultura cinematográfica siempre me han parecido los dos grandes obstáculos. Es decir, en este país hay muy poca cultura cinematográfica, siempre hubo muy poca, yo creo. Todos los cineastas siempre han sido muy empíricos, lo que es bueno, ¿verdad? Pero también tiene sus aspectos negativos. Y bien, al comienzo este país tenía mucho apoyo de cooperación internacional, era relativamente fácil hacer trabajos, ahora se ha vuelto muy complejo. Y bien, lo que hemos intentado con este documental y con el siguiente, Algo Queda, fue hacer productos que se pudieran vender afuera a televisoras internacionales, que fue una especie de apuesta, porque creo que nunca se había hecho con documentales de carácter social, aparte en los tiempos de Oscar Castillo, pero las relaciones eran muy diferentes, digamos. Claro. Este era un territorio políticamente interesante para Europa, entonces era mucho más fácil vender productos. Bien, digamos que el resultado no ha sido económicamente muy satisfactorio. El barco ha funcionado bastante bien, pero el documental que hicimos después ha costado mucho venderlo. ¿Cuáles son los problemas, los mecanismos? ¿Hay problemas para colocar el producto, digamos, la película, fuera del país? Claro, uno de los principales problemas es que tú, digamos, un productor como Joy Jasmine hace una película porque le interesa hacer este tema, enfrentar una historia que le gusta, etcétera, etcétera. Es que las televisoras fundamentalmente están acostumbradas a comprar paquetes, también en el ámbito del documental, y a menos de que tú no hayas ganado un Oscar, tu documental no es otra cosa que uno de los tantos productos, ¿verdad? Entonces cuesta mucho vender productos aislados. En Europa todavía había algunos programas, hace unos años, que se especializaban en documentales de todo el mundo, digamos, que escogían cosas de calidad, y por esto el barco se vendió bastante bien. Pero ya están desapareciendo, es decir, las televisoras están como unificando criterios sobre el concepto norteamericano, sobre todo en la forma de compra. Con Algo Queda pasó una cosa muy insólita, es decir, el tema de Nicaragua era un tema muy interesante en el momento en que lo hicimos porque había elecciones y mucha probabilidad que el Frente Sandinista ganara las elecciones. Entonces era un tema candente también en Europa, estaba reflotando. El día que terminamos el documental fue el 11 de septiembre. Del 2001. Exacto, es decir, el día de las Torres Gemelas, y ya a nadie interesó el tema de Nicaragua. Así que venderlo fue... Es decir, en estas cosas influyen tantos elementos, claro, que uno está fuera de control de uno, ¿verdad? Puede ser que todo haya salido a la perfección y un agente externo, como en este caso las Torres Gemelas, echa a perder el proyecto. De Algo Queda, que también lo vamos a ver si Luciano nos lo presenta en algún futuro programa de Lunes de Cinemateca. Luciano, hablemos de tu labor en la docencia. Entiendo que has trabajado concretamente en el Centro de Imagen de Lina, formando cuadros de gente que se prepara en este campo. Sí, bien. A mí siempre me gustó dar clases y bien, Ana Alarcón en el INA me ofreció este espacio y nada, me he dedicado a dar edición y a dar producción. Mi formación, digamos, básica fue como editor, entonces mi formación técnica, digamos. Entonces estos son los dos cursos que yo he dado. Muchos de los estudiantes de Lina han trabajado conmigo después, algunos están trabajando conmigo en este momento, es decir, es muy
es muy lindo porque uno pesca a la gente, ve Claro. quién tiene talento para esto y lo cultiva y le da seguimiento. Yo creo que a mí me gusta mucho, mucho más que dar clases en las universidades donde uno no tiene esta relación directa. Además, el INA es un lugar gratuito donde accede cualquier nivel social, entonces, no sé, me parece una cosa insólita que no existe en ningún otro país del mundo. Marvin Murillo, por ejemplo, es uno de estos muchachos Exacto. del INA que se integró con ustedes en la producción. Sí. ¿Qué puedes notar en estos muchachos? ¿Hay madera, hay buena madera en Costa Rica para este proceso? Bien, yo creo que hay varios muchachos jóvenes muy buenos. Marvin es uno de ellos, Ana Dom, que también estudió conmigo en el INA, es otra. Lo que siento, pero este es un problema de la juventud, ¿verdad? Que hacen demasiadas cosas y se concentran poco. Pero bien, esto me pasó a mí también a esta edad, entonces no sé si esto no sea más bien Ya llegará algo que uno tiene que pasar, ¿verdad? Claro. En general, en Costa Rica yo siento que la producción audiovisual tiene un problema, sobre todo en mi generación o en la generación que vino después de la mía, ¿no? Que se siente poco que uno tenga una historia que quiere contar. Es decir, yo cuando veo las películas que se han hecho en Costa Rica últimamente, digo, ¿y por qué contó esta historia? ¿Qué tenía que decir con esto? ¿Qué había de personal ahí? Es decir, siento como que no hay razones personales de los realizadores por lo que están contando, que pueden contar cualquier cosa. Es decir, yo sé que en estos tiempos es difícil contar una historia personal, tener razones de decir algo, ¿verdad? Pero bien, yo creo que hasta que falte esto, nunca se va a tener un buen cine en este país. Es decir, fallamos en la expresión propia. Sí, en tener algo que decir. Es decir, por ejemplo, han habido muchas películas en que tú la vas a ver y piensas, bien, esta la hicieron para ver si funcionaba económicamente. ¿Okay? Hubiera podido ser esta historia o cualquier otra. No, es un negocio. Yo creo que ninguna cinematografía, ni Hollywood, ha nacido así. Ha nacido porque los realizadores tenían historia que contar y que querían contar porque era importante por ellos contarlas. No porque era un negocio. Okay. Claro. Después el negocio ha crecido alrededor de esto. Claro, puede ser que resulte un éxito, pero ese no era el propósito inicial. Exacto, digamos, y yo siento que falta mucho esta motivación, es decir, algo personal que decir por parte de los realizadores. Probablemente los realizadores son jóvenes, tienen algo más, pero todavía no se ha deslumbrado muy claramente la cosa, ¿verdad? Claro. Hay un criterio erróneo, a veces generalizado en Costa Rica, de que se hace documental para llegar algún día a hacer ficción, como si el documental fuera un género menor. Bien. Luciano es básicamente un documentalista. Sí, a mí me gusta el documental porque a mí me encanta esta cosa de que todo es imprevisible, de que llegas a filmar y todo ha cambiado y que tienes que inventar ahí a qué hacer, o que descubres cosas durante el proceso que no habías descubierto antes en la investigación, entonces que tienes, digamos, esta cosa que el documental tiene, que no tiene el cine en general, algunos casos sí, de relación con la realidad, ¿no? De que es la realidad que modifica el proceso y que impone los tiempos del proceso y que tú siempre la estás persiguiendo y viendo cómo la adaptas a tus esquemas, pero ella siempre se escapa. Digamos, esta es una relación muy bonita que a mí me gusta mucho, que es muy estresante en el momento en que estás filmando, ¿no? Pero que también, por ejemplo, en el barco hay varias cosas de este tipo, cosas que descubrimos en filmación. Es decir, Yasmín tenía 5 años investigando este tema. Conocí a Sylvester Cunningham desde hace 5 años. Yo hablé con él por 1 año antes de filmar el barco, o 6 meses, ¿verdad? Mientras estábamos filmando, a mí se me ocurrió, él contó otra vez la historia de Marcus Garvey que había llegado a Limón. Y a mí se me ocurrió decir, ¿pero dónde vivía cuando estuvo aquí? Nunca se nos había ocurrido la pregunta más sencilla, ¿verdad? Y él nos llevó a esta casa azul, porque Marcus Garvey vivía arriba de donde vivía él cuando era niño, y él vivió todo esto, ¿no? Exacto. Y esto claramente cambió todo.
¿no? Hay otra anécdota muy linda de esto sobre el barco, y es que cuando fuimos a visitar a Iris Morgan, antes de la filmación, ella se le acababa de morir un hijo en Estados Unidos, estaba muy mal y no olvidaba. Ella, que siempre había sido la que más recordaba la historia, de golpe aquel día no olvidaba nada, estaba confundida, nos decía con una gran angustia, no me recuerdo. Y esta gran angustia era muy fuerte, es decir, pero claro, no funcionaba con el guión. Nosotros habíamos escrito un guión donde ella empezaba contando la historia que siempre nos había contado. Entonces reescribimos el guión en 3 días antes de la filmación, como adaptándonos a la nueva situación de Iris, que había perdido la memoria de alguna forma y que estaba angustiada por esto. El día que llegamos a entrevistar a Iris, se ve que un poco se le había pasado la congoja, se sentía mejor, se recordaba perfectamente todo. Entonces nosotros, muy obsesionados con nuestro guión, intentábamos hacerle Que se decir le olvidara otra vez. a ella cosas que ya no correspondían a su estado de ánimo, ¿no? Claro. Y bien, a veces estos choques son muy lindos, es decir, como, sí, estos choques con la realidad, con las personas, con las cosas que cambian, siempre son muy bonitos. Estas cosas pasan. Sí. ¿Hay alguna carpeta con un proyecto nuevo que tenga Luciano Capelli? Mira, de video en este momento no. Yo empecé a escribir un guión de ficción hace un año casi, y después lo dejé engavetado. Empecé a escribir un guión de ficción porque eran cosas que no podía decir con un documental. Estaba muy, digamos, muy emocionado con esto de la guerra de Afganistán y de Irak, etcétera, etcétera, y esto no sabía cómo contarlo con un documental desde Costa Rica, entonces empecé a escribir un guión de ficción. El guión se quedó ahí en una gaveta porque me metí en otros proyectos que me están absorbiendo demasiado, entonces no sé, al momento no. Uno de esos nuevos proyectos es algo, ¿cómo se llama? Lo de la papaya. Papaya Music. Papaya Music, sí. Fundamos un sello de distribución de música con Jasmine Ross, con Virginia Pérez y con Manuel Obregón. Nos asociamos para distribuir música costarricense, rescatar un poco. También mucho nace de aquí, ¿verdad? Del barco. Nuestra relación con Walter Ferguson, el Calypsonian de Cahuita, y el primer disco que hicimos después del barco, como para rescatar también algo que como la historia de Marcus Garvey se estaba perdiendo. Entonces empezamos a grabar música, nos gustó, que es un poco como hacer documentales en realidad. Claro. Las dos cosas son muy parecidas, es como agarrar algo sí, que está ahí escondido de la realidad y llevarlo a que toda la gente lo vea, ¿verdad? De alguna forma. Claro. Estamos con Luciano Capelli en Lunes de Cinemateca, el programa del Canal 15, del Canal 13 y del Centro de Cine. Luciano ha formado parte del grupo de organización de Cine Alianza. ¿Cómo va Cine Alianza? Mira, yo últimamente estoy un poco apartado de esto porque esto de Papaya Music me ha absorbido enteramente. Entonces, no sé, yo creo que mi opinión no sería muy calificada sobre esto. Creo que Cine Alianza ha sido un experimento interesante. En este momento no sé cómo está funcionando, honestamente. Ya. ¿Cómo coordinar esfuerzos entre grupos de realizadores independientes, como el caso de Luciano Capelli, y el Estado, el Centro de Cine o los organismos estatales, como para tratar de desarrollar lo que quizá podría ser, parece un sueño lejano, una industria? Bien, no sé, yo creo que han cambiado muchas cosas, es decir, del lado Cine Alianza y del otro la nueva administración del Centro de Cine han creado un clima muy favorable. Yo siento a nivel personal que hay mucha más colaboración entre los realizadores, que antes no había, antes había como una relación mucho más de competencia. Sobre todo cuando yo estuve en Cine Alianza, entonces estaba trabajando
en esto y tenía relaciones diarias. Ahora como que estoy en la música, estoy con otra gente, había mucha disponibilidad a apoyar, a contribuir, a apoyar proyectos, digamos, que uno sentía interesantes, que podían llevar algunos frutos, etcétera, etcétera. Y la colaboración del Centro de Cine yo creo que va por el camino correcto en este momento, es decir, esto del Fondo de Fomento a la Producción, y todo el trabajo de difusión y de producción que están haciendo, yo creo que es muy importante, es decir, apunta a elementos estratégicos y no simplemente a proyectos aislados como siempre había pasado, ¿verdad? Claro. Hablemos un poquito de Papaya Music. ¿Por qué Papaya? Bien, Papaya porque nos gustaba el nombre, porque era el nombre de la Orquesta de la Papaya de Manuel Obregón, que es un experimento muy interesante que yo creo que refleja un poco la filosofía del sello, es decir, reunir las raíces centroamericanas en un solo grupo, es decir, el grupo de la Papaya, la Orquesta de la Papaya está compuesta por 18 músicos de todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá y Belice, y suena realmente un experimento muy interesante desde el punto de vista musical y muy novedoso. Entonces, este era un poco lo que queríamos hacer también a nivel de distribución, llegar a tener un sello centroamericano que valorizara la raíz, no solamente rescatando cosas de música popular, sino también rescatando experimentos musicales fundados sobre la cultura de cada país, arraigados en la cultura de cada país. Por ahora estamos trabajando solamente con Costa Rica, pero bien, tenemos solo 3 meses y medio de existencia, así que tenemos tiempo. Ahora, Río Nevado Producciones, que es la firma que agrupa a Luciano Capelli y a Yasmín Ross como realizadores, sigue, y de alguna manera se podría pensar que Papaya Music y Río Nevado son ya, digamos, esfuerzos concretos para continuar con la realización audiovisual. Bien, yo espero que sí, claramente. Es decir, que se entremezclan de alguna sí, manera. Sí, en este momento estamos pensando, claramente hoy en día hablar de música significa también hablar de imagen, ¿verdad? Internet, los nuevos medios de comunicación, el DVD, etcétera, etcétera, te llevan obligatoriamente a ocuparte de imagen. Entonces, claramente vamos a producir videoclip, materiales video para la página internet, DVD. Tenemos en proyecto ahora un DVD que va a salir en 2 o 3 meses del disco Simbiosis de Manuel Obregón, con imágenes y edición de José Cortés. Entonces, digamos, este es el primer esfuerzo, pero yo quisiera dirigir algún DVD de estos, de músicos. Claro. Este es mi deseo. Bien, muchas gracias, Luciano. Tuvimos a Luciano Capelli en Lunes de Cinemateca, el espacio del Canal 15, del Canal 13 y del Centro de Cine. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Los esperamos en el próximo espacio. Cuando Luciano Capelli decidió llevar a la pantalla el resultado de una profunda y documentada investigación de Yasmín Ross, jamás sospecharía que esto concretaría su romance con las mágicas tierras del Caribe. Además, Capelli ha ayudado con el desarrollo de la creación audiovisual y con la forja de nuevos valores en este apasionante mundo de las imágenes en movimiento. Gracias por acompañarnos en una edición más del Lunes de Cinemateca. Los esperamos el próximo programa aquí, en su espacio de cine.